Hace solo 72 horas, esto era imposible. Hoy, es real. Mañana, será normal. Este es el ritmo al que avanza la inteligencia artificial en 2025. Y es el que está impulsando a Europa a una carrera de fondo por la soberanía en este campo crucial, un viraje estratégico que antes parecía inalcanzable para un continente más conocido por sus marcos regulatorios que por su audacia en la innovación tecnológica. Lo que estamos presenciando no es solo un ajuste menor, es una redefinición fundamental de cómo Europa pretende posicionarse en la competición global por el futuro digital. El anuncio principal no vino en una conferencia de prensa, sino en las conclusiones de un informe de Accenture, publicado recientemente, que revela una tendencia arrolladora y sin precedentes. Este documento destaca que el 62% de las organizaciones europeas están priorizando activamente el desarrollo y la implementación de soluciones de inteligencia artificial soberana. Una cifra que apenas hace unos años habría parecido ciencia ficción. No estamos hablando de pequeñas empresas o iniciativas aisladas, sino de una corriente masiva que atraviesa el continente, impulsada por una necesidad urgente de controlar los datos y la infraestructura a nivel local. Esto significa que ahora los gobiernos europeos pueden desplegar soluciones de inteligencia artificial para gestionar la salud pública, la educación o los servicios ciudadanos, con la certeza de que los datos personales de sus ciudadanos están protegidos por leyes europeas y no están sujetos a la jurisdicción de otros países. Por ejemplo, una inteligencia artificial podría optimizar la asignación de recursos hospitalarios o predecir patrones de enfermedades, utilizando historiales médicos almacenados en la Unión Europea, sin riesgo de fugas transfronterizas. Antes, esto requería complejos acuerdos internacionales y una confianza ciega en proveedores externos. Ahora, se hace con total transparencia y control, lo que supone una diferencia abismal. Segundo, en el sector de la defensa y la seguridad, donde las aplicaciones de inteligencia artificial pueden ir desde la ciberseguridad avanzada hasta sistemas autónomos para la vigilancia o la logística. Tener el control total sobre el software y el hardware asegura que no hay puertas traseras o vulnerabilidades ocultas que puedan ser explotadas por actores externos. Tercero, en la industria de la fabricación, especialmente en la industria 4.0, donde la inteligencia artificial optimiza procesos, predice fallos y mejora la eficiencia. Las empresas europeas pueden proteger su propiedad intelectual y sus datos de producción sensibles al mantener la inteligencia artificial y los datos asociados dentro de sus propias fronteras. Sin embargo, a pesar de estas prometedoras capacidades, la inteligencia artificial soberana no está exenta de limitaciones. Por ahora, no puede igualar la escala de inversión y la velocidad de desarrollo que alcanzan algunos gigantes tecnológicos globales, que pueden permitirse invertir miles de millones de euros en proyectos de alto riesgo. Tampoco puede sustituir completamente la necesidad de colaboración internacional, especialmente en investigación fundamental y desarrollo de estándares globales. Las restricciones se manifiestan en la escasez de talento altamente especializado en ciertos dominios, a pesar de los esfuerzos por fomentarlo, y en la dificultad de construir una cadena de suministro de semiconductores completamente europea, lo que aún genera cierta dependencia. Los creadores y promotores de esta iniciativa advierten que es un camino a largo plazo, y que requiere una coordinación sin precedentes entre los Estados miembros. Comparada con la competencia, la aproximación europea a la inteligencia artificial soberana se distingue por su énfasis en la ética, la privacidad y la confianza. Mientras que empresas estadounidenses como Google o Microsoft suelen priorizar la innovación y la escala global, a menudo bajo normativas de privacidad menos estrictas, y China se enfoca en el control estatal y la recopilación masiva de datos para la vigilancia y el desarrollo tecnológico, Europa busca un equilibrio. Es superior en la protección de datos y en la construcción de sistemas transparentes y explicables. Sin embargo, puede quedar por detrás en la velocidad de comercialización y en la acumulación de grandes conjuntos de datos de uso general. Sus ventajas residen en la confianza que puede generar en usuarios y empresas, convirtiéndose en un modelo global de inteligencia artificial responsable. El impacto y las consecuencias de este viraje hacia la inteligencia artificial soberana son inmensos para la industria tecnológica. Primero, estamos viendo un resurgimiento de las empresas europeas de inteligencia artificial, que antes luchaban por competir con los gigantes de Silicon Valley. Empresas como Telefónica, BBVA e Indra no solo están adoptando, sino también desarrollando soluciones de inteligencia artificial, que se alinean con este enfoque soberano. Esto cambia el equilibrio de poder en el sector, fomentando la creación de un ecosistema vibrante de startups y scale-ups, que se centran en las necesidades y los valores europeos. Los competidores globales están respondiendo con cautela, algunos adaptando sus ofertas para cumplir con las normativas europeas, otros buscando nuevas estrategias para mantener su presencia en el continente. Predecimos movimientos estratégicos significativos, incluyendo adquisiciones de empresas europeas o la creación de alianzas con actores locales para navegar el nuevo panorama regulatorio y competitivo. Este enfoque no solo impulsa la innovación interna,
sino que también refuerza la resiliencia económica frente a incertidumbres globales. El impacto en sectores específicos es igualmente transformador. En el ámbito de la educación, la inteligencia artificial soberana puede cambiar la forma en que los estudiantes aprenden y los educadores enseñan. Por ejemplo, sistemas personalizados de aprendizaje adaptativo, desarrollados y alojados en Europa, pueden analizar el progreso de los alumnos sin que sus datos personales sean compartidos con entidades externas, garantizando la privacidad infantil. En medicina, se abren nuevas aplicaciones como el diagnóstico temprano de enfermedades raras o el descubrimiento de fármacos, utilizando enormes bases de datos genéticas y clínicas, que permanecerán seguras dentro de las fronteras europeas, construyendo una confianza fundamental entre pacientes y proveedores de salud. Para la creatividad, desde artistas y escritores hasta diseñadores gráficos, la inteligencia artificial soberana puede ofrecer herramientas de generación de contenido que respeten los derechos de autor y las sensibilidades culturales locales. En la empresa, procesos de negocio como la gestión de la cadena de suministro, la optimización logística o el servicio al cliente se pueden transformar con soluciones de inteligencia artificial que ofrecen mayor control y seguridad sobre los datos operativos sensibles. A nivel social y ético, esta iniciativa plantea dilemas importantes, pero también grandes oportunidades. Por un lado, refuerza la privacidad de los ciudadanos y les da mayor control sobre su información. Por otro lado, la búsqueda excesiva de autonomía podría, en un escenario extremo, llevar a una fragmentación digital o a la ralentización de la innovación, si no se equilibra con una apertura a la colaboración internacional. Las preocupaciones sobre el empleo son reales en ciertas áreas, ya que la inteligencia artificial puede automatizar tareas, pero también se espera la creación de nuevos puestos de trabajo en el desarrollo, la implementación y la supervisión de estas tecnologías. La regulación podría requerir una unificación aún mayor de las leyes de inteligencia artificial en toda Europa, para evitar la fragmentación y crear un mercado único digital coherente. La balanza se inclina hacia una inteligencia artificial que empodere, en lugar de controlar, a sus usuarios, pero el camino para lograrlo es complejo y requiere un diálogo constante entre tecnología, sociedad y legislación. Analizando las reacciones, la comunidad de expertos ha recibido este impulso con una mezcla de optimismo y cautela. Líderes del sector tecnológico europeo, como el director ejecutivo de Telefónica, han manifestado públicamente su apoyo, destacando la necesidad de una infraestructura digital y de inteligencia artificial que garantice la autonomía estratégica del continente. Investigadores independientes, aunque aplauden el enfoque en la privacidad y la ética, a menudo expresan su preocupación por el riesgo de soberanía tecnológica, que podría frenar la adopción de innovaciones globales o encarecer los desarrollos locales. Hay un consenso generalizado sobre la importancia de controlar los datos sensibles, pero la división de opiniones surge cuando se discute el grado de independencia tecnológica que es factible o deseable. Muchos expertos destacan que la verdadera soberanía no es solo construir por sí mismo, sino tener la capacidad de elegir y negociar desde una posición de fuerza. La comunidad de desarrolladores y el ecosistema de startups también están reaccionando de forma notable. Hemos visto un aumento en la participación en foros especializados y en proyectos de código abierto con una orientación europea. Los usuarios beta y los primeros adoptantes de soluciones de inteligencia artificial soberana reportan una mayor confianza en la seguridad de los datos, lo que es un factor decisivo en sectores como la salud o las finanzas. Surgen preguntas frecuentes sobre la interoperabilidad entre sistemas soberanos y no soberanos, y sobre cómo se pueden mitigar los riesgos de fragmentación tecnológica. La respuesta colectiva de la comunidad es la de un compromiso creciente, con una clara voluntad de construir, aprender y colaborar para dar forma a este futuro digital europeo. Mirando hacia el futuro, el corto plazo, los próximos 6 meses, verá una intensificación de las inversiones ya anunciadas, como el Plan Invest AI de la Comisión Europea, con un presupuesto de 200.000 millones de euros. Se espera el lanzamiento de más programas piloto nacionales y transfronterizos que probarán la viabilidad de diversas soluciones de inteligencia artificial soberana. Veremos cómo algunas organizaciones líderes comienzan a desplegar estas tecnologías a pequeña escala, sentando las bases para una adopción más amplia. Las barreras iniciales se centrarán en la coordinación entre Estados miembros y en la necesidad de estandarizar ciertos protocolos. En el medio plazo, los próximos 1 o 2 años, la evolución de la tecnología será significativa. Es probable que surjan plataformas de inteligencia artificial soberanas más maduras y competitivas, capaces de ofrecer servicios equivalentes o superiores a los de los proveedores globales en términos de seguridad y cumplimiento normativo. Veremos a más competidores europeos lanzar alternativas a los modelos de inteligencia artificial existentes,
globales, impulsando una sana competencia interna. Se superarán obstáculos técnicos relacionados con la escalabilidad y la interoperabilidad, y se esperan aplicaciones maduras en sectores clave como la salud, la industria automotriz y la administración pública, marcando un paso crucial de la teoría a la práctica masiva. A largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta a establecer a Europa como un líder global en inteligencia artificial ética, transparente y soberana. Se espera una reducción sustancial de la dependencia de tecnologías extranjeras en áreas críticas, fomentando un ecosistema de innovación robusto y autosuficiente. Los escenarios futuros plausibles incluyen la creación de un verdadero mercado único de datos e inteligencia artificial en Europa, lo que antes era un sueño, y la redefinición de los estándares globales para la gobernanza de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial soberana hace posible un futuro donde la tecnología sirve a los valores europeos, controlada por los europeos, que antes parecía ciencia ficción para un continente que a menudo se veía a sí mismo como un mero consumidor de innovación. Recapitulemos. Europa, impulsada por un informe de Accenture, acaba de confirmar su decidido viraje hacia la inteligencia artificial soberana, con más de la mitad de sus organizaciones priorizando este enfoque. Esto significa que el continente busca un control sin precedentes sobre sus datos, su infraestructura y sus capacidades tecnológicas. En los próximos años, veremos cómo esta estrategia se traduce en una mayor autonomía digital y una reducción de la dependencia externa. Y a largo plazo, la visión es que Europa se convierta en un faro global de inteligencia artificial ética y confiable. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine el papel de Europa en la carrera global por la inteligencia artificial. La forma en que la tecnología funcionará dentro de 5 años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy, con la soberanía como pilar fundamental. La cuestión no es solo si Europa construirá su propia inteligencia artificial, sino qué valores y principios fundamentales imprimirá en la tecnología que definirá nuestro futuro digital. Llevamos años siguiendo la evolución de la inteligencia artificial, desde los avances más técnicos hasta sus implicaciones más amplias. Si quieres ese nivel de análisis regularmente, suscríbete al canal. La fecha exacta de esta revelación marca un antes y un después en la percepción de la madurez europea en inteligencia artificial. Esta tendencia, aunque se ha gestado a fuego lento, ha alcanzado ahora un punto de ebullición, con países como Dinamarca, Irlanda y Alemania liderando la carga, demostrando que Europa está lista para jugar un papel protagonista. ¿Por qué ahora? El contexto temporal es clave. En un mundo donde la inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una realidad omnipresente, la dependencia de proveedores tecnológicos no europeos, en su mayoría estadounidenses o asiáticos, ha generado una vulnerabilidad estratégica alarmante. La pandemia de COVID-19, con sus interrupciones en las cadenas de suministro y el aumento del teletrabajo, exacerbó la conciencia sobre la fragilidad de depender de infraestructuras y soluciones externas. El momento estratégico de este impulso por la soberanía responde a una combinación de factores geopolíticos, económicos y de seguridad nacional. Las reacciones iniciales a esta postura más asertiva de Europa han sido variadas, desde la cautela por parte de las grandes tecnológicas globales, hasta un entusiasmo palpable entre los defensores de la autonomía digital. La expectativa previa era que Europa continuaría con su papel de regulador. La realidad es que está construyendo activamente sus propias capacidades. Las primeras implicaciones de esta búsqueda de soberanía en la inteligencia artificial son inmediatas y profundas. Para empezar, significa una reevaluación total de las inversiones y estrategias tecnológicas en el continente. Ya no se trata solo de usar inteligencia artificial, sino de crearla, gestionarla y controlarla desde sus cimientos. Esto afecta directamente a todos, desde las grandes corporaciones hasta las pequeñas y medianas empresas, pasando por las instituciones públicas y los ciudadanos. Los datos sensibles de los europeos, la infraestructura crítica y el talento local, que antes podrían haber sido gestionados por entidades extranjeras, ahora se consideran activos estratégicos que deben permanecer bajo control europeo. Lo que cambia inmediatamente es la narrativa. Europa pasa de ser un mercado a ser un actor proactivo en la definición del futuro de la inteligencia artificial, sentando las bases para un análisis mucho más profundo de esta transformación. Para entender la magnitud de este avance, necesitamos retroceder en el tiempo. La historia de Europa con la tecnología, y con la inteligencia artificial en particular, ha sido compleja. Durante décadas, el continente fue pionero en investigación fundamental, pero a menudo careció de la capacidad de escalar esos descubrimientos a gigantes tecnológicos globales, dejando ese espacio a Estados Unidos y más tarde a China. La preocupación por la brecha digital y la dependencia tecnológica no es nueva. Ya en los años 90 y principios de los 2000, hubo intentos de construir campeones tecnológicos europeos, a menudo con resultados mixtos. En 2018, la Comisión Europea lanzó su primera estrategia de inteligencia artificial,
que ponía mucho énfasis en la ética y la regulación, un reflejo de los valores europeos, pero quizás menos en la capacidad de innovación autónoma. Fallaron en crear un ecosistema realmente competitivo a nivel global. En 2020, la pandemia y la intensificación de las tensiones geopolíticas actuaron como un potente catalizador, revelando las debilidades de la dependencia externa. Y ahora, en 2025, finalmente, la soberanía en la inteligencia artificial se ha consolidado como un objetivo primordial. Un hito que marca la madurez y la determinación de Europa para tomar las riendas de su propio destino tecnológico. Este viraje es aún más significativo si consideramos el panorama competitivo global. Durante mucho tiempo la carrera por la inteligencia artificial ha estado dominada por un duopolio. Por un lado, Estados Unidos, con sus gigantes tecnológicos como Google, Amazon y Microsoft, que impulsan la innovación a través de una inversión masiva y un ecosistema de capital riesgo dinámico. Por otro lado, China, con un enfoque estatal coordinado, un vasto acceso a datos y empresas como Baidu y Alibaba, que integran la inteligencia artificial a escala nacional. Los enfoques eran diametralmente opuestos, pero ambos lograban avances espectaculares. Europa, en cambio, se encontraba fragmentada. Las diferencias entre los enfoques europeos eran notables, con cada país persiguiendo sus propios intereses, y a menudo sin una visión unificada. Mientras sus competidores construían imperios de datos y algoritmos, Europa se debatía entre la privacidad y la innovación. Ahora, la región está uniendo fuerzas, buscando un tercer camino. Una inteligencia artificial que sea no solo avanzada, sino también ética, segura y controlada. Esto es un esfuerzo concertado, para evitar que Europa se convierta en una mera colonia tecnológica, consumiendo innovaciones de otros, sin capacidad de influir en su desarrollo o en sus implicaciones. La soberanía en la inteligencia artificial no es una única tecnología, sino una filosofía y una estrategia que impregna todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial, desde la recolección de datos hasta el despliegue de modelos. Imaginaos que una inteligencia artificial convencional es como encargar un plato sofisticado en un restaurante internacional. No sabéis exactamente de dónde vienen los ingredientes, quién los manipuló, ni las condiciones de su preparación. La inteligencia artificial soberana, en cambio, es como un chef que cultiva sus propios ingredientes en su huerto local, prepara la receta en su propia cocina, con sus utensilios, y siguiendo sus propias normas de higiene y calidad. Tienes control absoluto sobre cada etapa, garantizando la procedencia, la seguridad y la adecuación a tus estándares. Los fundamentos técnicos de la inteligencia artificial soberana radican en la capacidad de un país o continente para desarrollar y gestionar tecnologías de inteligencia artificial utilizando sus propios recursos, sus propios datos y su propia infraestructura, lo que implica un control total sobre el hardware, el software y los datos subyacentes. Esto significa garantizar que la infraestructura de la nube sea europea, que los modelos de inteligencia artificial se entrenen en servidores alojados dentro de la Unión Europea, y que los datos sensibles nunca salgan de su jurisdicción. Es una innovación técnica clave que cambia el paradigma. No es solo un tema de dónde se aloja un servidor, es una cuestión de quién tiene la llave maestra de todo el ecosistema. Esto incluye el control sobre los modelos algorítmicos, la capacidad de auditarlos y comprender su funcionamiento interno, y la autonomía para adaptar la inteligencia artificial a las necesidades y valores culturales específicos del continente. Si pensamos en una inteligencia artificial que procesa información sensible, como historiales médicos o datos de seguridad nacional, el concepto de soberanía adquiere una relevancia crítica. Asegurar que los datos no viajen a terceros países con normativas de privacidad laxas, o que los algoritmos no contengan sesgos no intencionados impuestos por culturas ajenas, se vuelve una prioridad absoluta. La arquitectura y diseño de los sistemas de inteligencia artificial soberana se centran en la resiliencia y la confianza. Esto implica la construcción de nubes europeas de datos de alto rendimiento, conocidas como nubes soberanas, que garantizan que la información se almacene y procese exclusivamente dentro de las fronteras del continente. Estos sistemas a menudo incorporan arquitecturas de computación distribuida y federada, donde los modelos pueden entrenarse en datos locales sin que los datos brutos tengan que moverse de su origen, lo que es un pilar fundamental para la privacidad. Los componentes de una infraestructura de inteligencia artificial soberana incluyen, por ejemplo, centros de datos seguros, redes de comunicación robustas, plataformas de desarrollo de inteligencia artificial de código abierto o bajo licencia europea, y, crucialmente, una cadena de suministro de semiconductores fiables y preferentemente europea.
Cada parte juega un papel esencial en la creación de un ecosistema que minimiza la dependencia externa y maximiza el control interno. El proceso y funcionamiento de una inteligencia artificial soberana difieren significativamente de los modelos tradicionales. En lugar de depender de grandes modelos fundacionales, entrenados en conjuntos de datos globales por empresas no europeas, el enfoque soberano promueve el desarrollo de modelos propios, adaptados a las particularidades lingüísticas, culturales y regulatorias de Europa. La información se procesa con un énfasis primordial en la protección de datos, utilizando técnicas avanzadas de anonimización y cifrado desde el origen. Los pasos internos incluyen el uso de técnicas como el aprendizaje federado, donde múltiples organizaciones pueden entrenar un modelo común sin compartir sus datos privados directamente, o la inteligencia artificial que preserva la privacidad, que utiliza métodos criptográficos para proteger la información durante el procesamiento. Esto es más eficiente y efectivo que los métodos anteriores, porque permite cumplir con regulaciones estrictas como el Reglamento General de Protección de Datos, al mismo tiempo que fomenta la colaboración y la innovación, sin comprometer la seguridad o la autonomía. Antes, la preocupación constante era dónde se alojaban los datos y quién podía acceder a ellos. Ahora, la prioridad es garantizar un control total sobre el ciclo de vida de la información. En la práctica, la inteligencia artificial soberana abre un abanico de capacidades y demostraciones prometedoras en diversos sectores. Primero, en el ámbito de los servicios públicos y la administración electrónica.